¿Quién es la persona más malvada que has conocido? Mis tres primos fueron a un dentista que les pareció realmente inquietante, pero no pudieron precisar por qué. Avance rápido un tiempo. Mi primo mayor de los tres estaba trabajando como recepcionista de emergencias hace unos años, cuando un paciente fue llevado de urgencia, muy cerca de la muerte después de una cita con el dentista. Mi primo descubrió rápidamente que había venido de su antiguo dentista para una extracción de dientes estándar, creo que 2 dientes, eso debería haber tomado 30 minutos. Estuvo en la parte de atrás durante 2 horas con su esposa constantemente revisando, antes de que ella exigiera volver y descubriera que el dentista se había roto por completo, y le había quitado todos los dientes. Y estaba muy cerca de la muerte después de estar en camino más tiempo del que debería. Todavía me asusta hasta el día de hoy. No estoy seguro de la mayoría, pero mi padre definitivamente está allá arriba. Pasó mi infancia conmigo. Mi madre y mi hermano mayor fueron golpeados. Luego, cuando mi hermano creció y era demasiado grande para que mi padre lo golpeara, comenzó a menospreciar a mi hermano haciéndolo sentir inútil, lo que lo llevó a irse a los 16 años. Entonces mi madre y yo comenzamos a recibir la peor parte de su estado de ánimo y no había nada que pudiera hacer al respecto porque él era más grande que yo. Pero un día, cuando tenía 17 años, me di cuenta de que ahora era más grande que él. No lo golpeé, pero poder finalmente empujarlo lejos de mi madre me hizo sentir como si una horrible oscuridad se hubiera calmado. El ex de mi madre. Éramos niños pequeños y, sin saberlo, salió con un abusador de niños. Cuando se separaron, su vecino encontró su porno ilegal casero. Fue a prisión. Era una persona con la que crecí. Él era el niño raro en la escuela. Y lo atraparon violando a su hermana discapacitada y vendiendo los videos en línea. Se sospecha que la dejó caer mucho cuando era joven. Finalmente lo atraparon hace 2 años y de hecho lo arrestaron en clase. Editado. Olvidé mencionar que tenía 16 años cuando lo atraparon y lo ha estado haciendo desde que tenía 7. Ella era como 3 años menor que él. Jonathan Bruce mató a 2 niños con una horca, en Merced, California, a principios de la década de 2000. Fui a la escuela secundaria con su hermana pequeña, y compartí una habitación con él, en un gran evento de la iglesia en mi primer año. Pasé mucho tiempo trabajando con menores infractores. También estuve 4 años trabajando en un hogar de niños. En total, creo que he trabajado con unos 10 niños que cometieron un asesinato. También he trabajado con innumerables agresores sexuales. Solo 2 diría que fueron realmente malvados. Un chico con el que trabajé en un hogar de niños me caía muy mal. Siempre me amenazaba con matarme. No es tan inusual en esta línea de trabajo y es algo que normalmente ignoraría. Pero este muchacho creo que lo dijo en serio. Afortunadamente, se movió con bastante rapidez. Unos años más tarde, esta adolescente desapareció. Resulta que ella era su novia en ese momento. Tan pronto como escuché esto, supe que él la había matado. Resulta que él le hizo algunas cosas horribles antes de asesinarla. No voy a entrar en detalles. Uno de nuestros clientes regulares, en la tienda de abarrotes donde solía trabajar, era un hombre negro, corpulento, con rastas grises. Un tipo realmente frío. Nunca sonreí. Tratarías de entablar una pequeña charla con él en la caja, y no obtendrías nada a cambio. Más tarde resultó que había convertido a su familia en una especie de culto. Tuvo varios hijos, con sus propias hijas y sobrinas. Cuando los policías llegaron a su casa, para quitarle a sus hijos, se atrincheró adentro y mató a 9 de sus hijos. Solo un hombre absolutamente malvado. El primer marido de mamá. Abusador serial de todos los grados. Violador de ella y su hija, mi media hermana. Nunca fue castigado por ello. Generaciones de vidas cambiaron. Odio. Sé que vive en la misma ciudad que yo. Un pedófilo, tan malo que nunca saldrá de prisión. A lo largo de su vida se metió en posiciones de poder, policía, líder scout, etc. Incluso se convirtió en misionero en el extranjero. El hombre más manipulador que he conocido y, afortunadamente, estaba en mi adolescencia, por lo que no cumplía con sus criterios. No es pariente mío, pero es el abuelo de mi sobrino que nunca conocerá. El exnovio reciente de mi hermana es un gran narcisista, y después de apuñalarse a sí mismo en la pierna como una táctica de manipulación, mi hermana lo dejó y presentó una orden de restricción. De alguna manera,
Se las arregló para robar todas las cosas de mis hermanas, incluida la sudadera de nuestro difunto abuelo, que se le dio a mi hermana, y también se llevó las cenizas de sus perros. Se las arregló para hacer todo esto, evitando incluso ir a su casa, porque le pagó a otra persona. Aparece en la cámara del ring. Lo hizo para evitar cualquier evidencia. Sigue enviando mensajes de texto y llamando a mi hermana, con la esperanza de que hable con él, lo que anularía la orden de restricción. Entró con alguien en su trabajo y le pidió que le dijera que está más cerca de lo que piensas. Todo esto ha hecho que mi hermana realmente tema por su vida, por lo que se mudó de nuevo con la de nuestros padres. Mi madre tuvo un exnovio horrible después de divorciarse de mi padre. Solía golpearla y una vez dio la vuelta a nuestra casa donde vivíamos, yo y mis 4 hermanos y hermanas, todos muy pequeños en ese momento, y tiró un ladrillo por nuestra ventana. Después de que ella lo dejó, solía mirarme por la ventana cuando caminaba a la escuela y gritarme cosas realmente asquerosas. Nunca le había hecho nada a este hombre. Una vez estaba en la ciudad después de la escuela con mis amigos, me vio y me gritó forra. Le hice un gesto con el dedo y me fui. Llamó a mi escuela y les dijo que le había dado el dedo mientras estaba en mi uniforme. Me llamaron a la oficina central al día siguiente. Era conocida por ser muy estricta, formidable y realmente aterradora. Le conté lo que sucedió y cómo me acosaba constantemente y esta anciana severa y súper elegante dijo: bien por ti, si se te acerca de nuevo, avísame y llamaremos a la policía juntos. Me quedé atónita porque estaba aterrorizada de ella. El tipo era malvado. Una mujer que conocí se quejaba de que cuando iba al funeral de un niño, la madre lloraba demasiado y demasiado fuerte y era vergonzoso. Dijo que la madre no merecía llorar porque ella, solo una conexión vaga con la familia, no estaba programada para dar un discurso durante el funeral. Era cobrador de una tienda por departamentos. Llamado a una cuenta vencida, un tipo bien vestido y una dama encantadora vinieron y pagaron en efectivo. Unos días después vi su foto en el periódico. Mató a su esposa e hijos quemando la casa. La mujer con la que vino a pagar la deuda no era su esposa. Más tarde descubrió que era un asesino en serie, pero se sorprendió de lo genial y atractivo que era. ¿Por qué pagó esa factura? Era un misterio. Un viejo amigo mío se metió en el tráfico de drogas cuando era adolescente, y creció constantemente, en poder hasta la edad adulta. Había oído que estaba detrás de algunas muertes y palizas, a veces haciéndolo personalmente y otras veces ordenándolo. Dudé. Podía pasar de ser frío a enfurecerse en un instante, y nunca se arrepintió de nada de lo que hizo. Era súper brutal. A mi alrededor, esencialmente volvía a ser el mismo cuando éramos los mejores amigos, entre los 9 y los 11 años. Recuerdo una vez que me lo encontré en un bar/restaurante local, y se encendió. Me pidió que fuera a la sala de juegos cercana para jugar sobre él, así que lo obligué. Nunca olvidaré a un par de sus matones, que se unieron a nosotros mientras jugábamos, y uno de ellos vino con algunas noticias, y mi viejo amigo se puso rojo y gritó: no me importa, manéjalo, estoy jugando. Malditos juegos. El tipo podía enfriar toda una habitación, y hacer que todos dejaran de reír, con una mirada. Era espeluznante, especialmente habiéndolo conocido, antes de que se convirtiera en esa persona. Fue asesinado a tiros con una UCI, por un tipo en una motocicleta, que pasaba por un bar local. Nunca encontraron al tirador, y se sospecha que fue un golpe profesional. Fui a la universidad con un tipo que terminó asesinando a su novia apuñalándola al menos 15 veces. Trató de alegar que fue en defensa propia. Harold Shipman fue el médico de cabecera de mi madre, durante un tiempo. Lo conocí una vez cuando hizo una visita a su casa, para ver cómo estaba ella, después de una operación menor. Fue muy amable y educado, pero hasta el día de hoy todavía me pregunto qué habría pasado si yo no hubiera estado ahí. Afortunadamente, mi madre se mudó a otra área poco después. Estaba esta chica. La conocí como una de mis 3 únicas amigas durante años. Luego, amenaza con suicidarse si no salgo con ella. Dijo que su familia apesta y que vivir es un infierno para ella. Dijo que tal vez las cosas estarían mejor conmigo. La detuve por un tiempo, traté de hacerla sentir mejor. Intenté ayudarla y hacerla ver a un terapeuta. No funcionó. Luego amenazó con matarme si rompía. Fue directamente una tortura. La seguí, me aseguré de que no me encontraría. Pero lo peor es que luego descubrí que sus padres no eran malos, al menos no eran malos en la forma en que me dijeron que eran, y mimaron a su hija hasta este punto.
Trabajé para un tipo que trabajaba como subcontratista de una empresa que rimaba con Halliburton. Alquilamos un terreno a un ganadero de 90 años que todavía criaba toros para vender. Tiramos desechos de campos petroleros en esa propiedad y terminamos notando que las vacas se enfermaban y morían. Era más caro deshacerse de él adecuadamente. Pasarían por encima de $1 para ahorrar un centavo. El negocio era el caparazón de una empresa fantasma, si algo sucedía. Oh no, Halliburton, ¿cómo te atreves? X servicios de excavación. No, limpiamos los desechos de los campos petroleros y los eliminamos de la manera más económica posible. Mi jefe era la persona más despiadada que había conocido, dispuesto a hacer literalmente cualquier cosa para ganar barra ahorrar un solo dólar. Mi antiguo jefe entró en nuestra tienda y sacó a 3 personas de sus trabajos, incluyéndome a mí, para poder contratar a sus amigos. Fue hace unos 5 años y todavía pienso en ello a veces y me enfado, porque realmente no puedes hacer nada, o al menos yo no podía. Obtuvo un ascenso después, y dirige el buque insignia en Los Ángeles, más la sucursal de Hawái. Es triste ver a tantas personas perder sus trabajos, porque a ella no le importa cómo sus acciones afectan a otras personas. El exnovio de mi hija que intentó matarla cuando su bebé, que estaba en la habitación, tenía 6 semanas. Él la estranguló y la sala de emergencias dijo que estaba a punto de morir. Actualmente cumple su 3ª sentencia de prisión por violencia doméstica. Lastima a otra mujer cada vez que sale de prisión. Solía conocer a un proxeneta barra traficante de personas, que se jactaba de vencer 2 cargos de asesinato. Me ofreció dinero por mi novia, y me explicó cómo dejaría a sus hijas en el bosque cuando ya no querían trabajar. Estaba fuertemente implícito que ya no estaban vivos cuando los dejó. Más tarde, pasó a matar a su primo, uno de mis mejores amigos, exactamente de la misma manera que había cometido los 2 primeros asesinatos. Actualmente, está en la cárcel del condado, pero no por ningún cargo de asesinato. Lo peor es que no creo que sea la persona más malvada con la que he estado, simplemente, fue el más abierto al respecto. Era frío como el infierno y carismático como la mierda. Casi un psicópata perfecto si no hubiera sido un adicto tan severo. Trabajo en educación, y hace muchos años tuvimos un maestro en prácticas que era un gran tipo. Buen maestro, se llevaba bien con todos, parecía que haría una buena carrera con eso. Fue encarcelado durante su primer año completo de enseñanza por viajes al bosque, con una niña de 10 años, igual estudiante de primer año de secundaria de Estados Unidos. Así que Paedo consigue un trabajo de enseñanza para acercarse a las víctimas potenciales. Es bastante malo. Es el peor que he conocido. Drew Peterson. Sí, el asesino en serie. Estaba esperando a un amigo de mis padres, y el Sleceval no dejaba de pegarme. Renunció cuando el amigo de mis padres, un compañero policía, entró y cenamos. Probablemente mi padre era pediatra. Experimentó y finalmente asesinó a muchos de sus pacientes, pero logró que sus jefes los encubrieran y lo transfirieran cada vez. Eventualmente lo atraparon con los pantalones bajados, literalmente, con una paciente suya menor de edad y fue inhabilitado. Luego estaba el habitual abuso físico, verbal y emocional hacia nosotros, el abuso sexual hacia mi mamá y el abandono y el engaño. Tuvo un hijo con su nueva esposa. El pobre niño creció con agujeros de bala en su casa y no quiero saber qué más. Una vez nos encerró a mi hermana y a mí, fuera del apartamento de su novia, mientras probablemente estaban teniendo sexo, y se olvidó de nosotros hasta la mañana. El pedo que ayudé a poner en prisión. Guy era considerado un pilar de la comunidad, pero mantuvo a las víctimas y sus familias en silencio usando la iglesia, además de amenazar a los padres que podrían hablar. He mirado a los ojos de una persona, y en realidad no he visto nada. No en una forma de esta persona es difícil de leer, o, esta persona es tonta como una piedra. Tampoco, literalmente, no tenían emoción o pensamiento en sus ojos, y cuando hablaban era completamente plano. Tuve el disgusto de conocerlos 2 veces, y esas son las únicas veces que he temblado físicamente, en presencia de un humano. Solo pensar en eso me hace sentir asqueroso. Definitivamente no es la peor persona aquí, pero conocí a alguien en la universidad que era una psicópata directo, manipuladora y muy vengativa. Fuimos a la escuela de arte, efectos visuales, y éramos 10 en la clase de tesis de último año. Todavía no sé cómo lo hizo.
pero pudo destruir y borrar por completo los archivos del proyecto de todos en la clase, que consideró una amenaza. Afortunadamente, algunos de ellos fueron lo suficientemente inteligentes como para tener copias de seguridad, pero aún así, cuando faltaba una semana para la fecha límite, terminaron teniendo que entregar incompletos. Una de nuestras compañeras de clase tuvo un colapso mental total cuando descubrió que sus cosas habían desaparecido. Hace unos años, este tipo me invitó a salir y yo rechacé. No podía aceptar un no como respuesta, así que procedió a contratar a un hacker y hackeó todas mis redes sociales, una y otra vez durante meses, tratando de encontrar algo para exponer. Tenía todos mis recuerdos de Snapchat, más contraseñas y los enviaba a otras personas con orgullo. Uno de sus amigos, que es un tipo muy agradable, terminó diciéndome que porque pensaba que estaba yendo demasiado lejos. Seguí ignorándolo hasta que finalmente se dio por vencido. Solía trabajar para una tienda de comestibles encadenada en la costa este. Las tiendas siempre pedían donaciones para alguna organización benéfica contra el cáncer. El dinero de la donación nunca fue a la caridad, y terminó yendo a uno de los ejecutivos para comprarse una nueva piscina en su mansión. Nunca se hizo nada al respecto y el tipo terminó falleciendo de una enfermedad rara, amiloidosis. Parece bastante malvado engañar a la gente así. Mi propia madre. Podría seguir y seguir sobre ella y algunas de las cosas que ha hecho, pero para simplificar una historia larga y retorcida, solo contaré un breve extracto de mi vida. Cuando mi padre, recientemente fallecido, se estaba muriendo de un linfoma, en etapa 4, y varios otros tipos de cáncer que desarrolló, cuando el linfoma hizo metástasis en otros órganos y huesos, ella abiertamente y con rencor le dijo a mi hermana que no podía esperar a que mi padre muriera para no tener que lidiar con él, estando enfermo y cuidarlo, lo cual era una tontería, de todos modos, porque ella lo obligaba a conducir solo 2 horas en ambos sentidos, para la quimioterapia y la radioterapia, y cuando inevitablemente comenzaba a vomitar, ella lo hacía limpiar mientras aún vomitaba, porque no lo haría. Además de eso, el hombre trabajó hasta el día de su muerte, mientras que ella se negó, incluso a considerar conseguir un trabajo, para que él pudiera descansar. Ella también tomó su sillón reclinable y lo desvió hacia el garaje, en Michigan. Y no era adecuado para habitación humana. No tenía aire acondicionado, ni calefacción y estaba lleno de almacenamiento, y su automóvil que él compró. Y ahora que ella cumplió su deseo y él falleció, constantemente publica en Facebook lo difícil de que es perder a la persona con la que pasaste toda tu vida, y cuánto desea que fuera ella en su lugar. Bla, bla, bla. El hombre pasó más de 35 años con ella, trabajando un mínimo de 40 horas a la semana, para cuidarla a ella y a los niños, para que pudiera ser un ama de casa, donde todo lo que hacía era comer comida chatarra, tomar siestas y ver televisión basura. Sus hijos se ocuparon de la granja, de 20 acres, todo el trabajo de la casa. Todavía soy joven, pero había un chico en mi escuela cuando tenía entre 10 y 13 años, arruinó mi vida. Era un niño más grande, alrededor de 13-14 años, llamémoslo John. Lo conozco desde que se mudó de escuela conmigo. John y otra persona, llamemos a esa otra persona Mark, éramos una especie de grupo de amigos. Después de un año más o menos, Mark fue expulsado de la escuela, y durante ese año, yo me golpeaba mucho y era una persona horrible, pero era mi único amigo. Después de que patearan a Mark, eso le dio a John el espacio para intimidarme aún más. Me llamó puta, me manipuló para que pensara que mi único otro amigo era horrible, me golpeaba cada vez. Único día. Pero no es como si fuera débil, no. Era un maldito boxeador. Recuerdo que un día me acerqué a él, ya que éramos amigos y le dije que había desarrollado mi tolerancia al dolor hasta el punto en que sería capaz de golpearme y no gritaría, así que entré en un área más privada y comenzó a golpearme y patearme. Después de unos 30 segundos, susurré un pequeño y silencioso ay. Empezó a gritarme y gritarme, no me pareció raro en ese momento. Él haría tantas otras cosas y he cambiado de escuela, pero todavía tengo miedo. Cada vez que alguien levanta el brazo me agacho y me lleno de ansiedad, cada vez que llego tarde a la escuela espero verlo a John ahí y espero que se burlen de él. John empezó a empeorar mi salud mental, es tan horrible. Mi padrastro era un veterano y un psicópata. Cuando tenía 15 años, asesinó a mi madre y se suicidó en nuestra sala de estar. Varios años más tarde me enteré de que la Marina lo había dejado en Filipinas después de su presunta participación en el asesinato de 2 mujeres. Nunca se presentaron cargos, literalmente lo despidieron deshonorosamente, y lo dejaron allí.
Descubrí esto cuando un compañero veterano de la Marina se puso en contacto con mi familia para encontrarlo. Confirmamos las acusaciones después de un año de trámites burocráticos. Permítanme ser claro, él no era físicamente violento en el hogar. Hacía cosas raras, como obsesionarse con la edición de videos de Nat Geo, de animales matándose unos a otros, esconder artículos normales en la casa y perder su mierda. Si lo encontrabas accidentalmente, cronometrar el tiempo de mi madre, cada vez que salía de la casa. Y si ella estaba fuera, él no la hablaría durante días. La peor parte fue, que lo odié, desde el momento en que mi madre comenzó a salir con él. Le dije que algo andaba muy mal con él. Le dije a mi familia que algo andaba muy mal con él. Nadie escuchó. He trabajado como oficial correccional, oficial de paz, estudiante de Derecho en Defensa Criminal, y como fiscal. Mi conclusión clave de estas experiencias es que pocas personas son directamente malvadas, en algún sentido bíblico, y debido a que son tan raras, en realidad es bastante aterrador cuando surgen estos tipos. Incluso, la gran mayoría de las personas que han cometido crímenes terribles, son simplemente personas en mal estado, que han soportado vidas llenas de abuso y sufrimiento, y normalización de la violencia y la criminalidad. Personas que no tuvieron la oportunidad de ser ciudadanos productivos y respetuosos de la ley, y que aman a los demás y son amados, a pesar de sus problemas. Sin embargo, un ejemplo de uno de los tipos verdaderamente malvados, es un abusador en un archivo de violencia de pareja íntima, que teníamos, que usaba guantes con peso, para golpear metódicamente a su novia, de acuerdo con un horario calculado para que no tuviera moretones visibles, cuando salía, que frotaba su pene contra la cara de su novia, para marcar su territorio antes de permitirla salir de su residencia, y que disparó una pistola junto a su cabeza, mientras sostenía su cabello, y luego hizo un collar con el casquillo de la bala para ella. Ella siempre recordaría de lo que él era capaz. Eso fue violencia calculada y crueldad hasta un extremo raro. Por lo general, esas cosas son impulsivas, y la gente se deja llevar y al menos se arrepiente de las cosas. Gracias por ver el video. Si no estás suscrito, suscríbete, es completamente gratis, y me ayudas a seguir subiendo contenido similar.